Recibimos al escritor y periodista Hugo Fontana. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andás, Esto de escritor y periodista es a propósito. No, pero es que efectivamente es así, o sea, es que es difícil a veces compatibilizar un poco, sí, ¿viste? Pero bueno, es así. Desaparición de Susana Esteves, esto es una colección de cuentos. Quiero aclarar y para los televidentes, porque si no, viste, dice, este no lo leyó. Yo no lo leí el libro porque me llegó recién, pero hace días que estamos hablando con la producción, che, habría que traer a Hugo Fontana porque saca un libro con relatos policiales, o en términos generales. Sí, algunos son más policiales que otros, ¿no? Sí. Digo, de algún modo yo explico en una pequeña introducción ahí que lo que yo tomo como base es la estructura del policial, pero Sí. después me manejo como quiero. Digo, hay uno o dos cuentos que son estrictamente policiales, donde hay un comisario, hay un crimen que se investiga, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que son... Hay un periodista que investiga una asesinato. Exactamente, en uno es un periodista, pero en otro es un comisario. Esos son los más arquetípicos, digamos, Sí. del género policial, ¿no? Pero una vez, en un libro fantástico, Josefina Ludmer, que es una crítica argentina, habló de que Onetti, en Los Adioses, había escrito una parodia del policial. Y es así, ¿no? Digo, en Los Adioses hay un tipo que mira las cosas, que es un almacenero. Están en una sierra, en un lugar de sierra donde van los tuberculosos a curarse allá por los 50, todo ese tipo de cosas. Y después hay un basquetbolista que llega, que es el que está enfermo, y que un buen día recibe a una mujer en ese pueblo, y al otro día, a los pocos días, recibe a una mujer más joven y la otra se va. Entonces nadie sabe qué es eso, de qué viene eso. Y el almacenero va contando todos los movimientos, o sea, sin ninguna, no hay un crimen, digamos, claro. Y sin ninguna ambición de resolver, es una cosa. Y bueno, por eso Josefina Lumber dice que Onetti hace una parodia del género. Parodia no en el sentido irónico, como Sí. los parodistas, Sí, ese tipo de cosas. Es decir, tomamos elementos del género y los reconvertimos según las necesidades de la historia, pero siempre dentro de un esquema, digamos, ¿no? El esquema es pasar del no saber al saber. Al saber, exactamente. ¿Qué es lo que dice? Mirá, justamente eso lo dice Piglia, Ricardo Piglia, que fue pareja de Josefina Ludmer durante mucho tiempo, ¿no? Ahora hace mucho que no están juntos, ¿no? Yo creo que son de los tipos más inteligentes que hay en el Río de la Plata, por lo menos en el sentido crítico, son brillantes. Y digo, Josefina Ludmer me atrae más en el sentido de que ella dedicó parte de sus trabajos ensayísticos a Onetti, y lo hace de un modo absolutamente fabuloso. Y Piglia dice, toda novela va del no saber al saber, toda novela, cualquiera sea el género. Cosa que es cierta, cuando abrimos una página empezamos a ver un personaje, pero queremos saber a dónde va. Claro. Y agrega que el género policial hace de ese camino su tema esencial. O sea, partimos de una cosa que es misteriosa, oculta, y de algún modo vamos resolviendo hasta encontrarnos con la verdad. ¿Hay otros libros? ¿O no? ¿Hay otros libros? Sí, bueno, pero no sé. Digo, ese por lo menos yo una vez quise hacerlo al revés. Al revés, sí. Bueno, perdón, hay otros libros, pero en realidad no. Por ejemplo, típicamente 100 años de soledad empieza con ¿cómo se llama? Buen Día, enfrentando al pelotón de fusilamiento. Claro, pero de algún modo, pero no era el final. Pero hay otro ejemplo más claro, si querés, hablando de García Márquez, que es Crónica de una muerte anunciada. Bueno, claro, exactamente. La novela se abre con la muerte. Claro. Y después él va a explicar, o sea, no sabemos por qué. Sí. Lo matan, lo mueren, no me acuerdo muy bien. Eso en el cine también se da mucho, también, en el cine policial sí. últimamente. Que en realidad es un falso final, porque lo que importa, como dice el maestro camino, Tavares, es el camino. Es el camino, claro. Bueno, en realidad ¿Cómo llegó hasta esa situación? En realidad Tavares lo toma esa idea del camino de un señor que se llamaba Lao Tse. Lao Tse, sí, claro, que lo dijo antes. Que lo dijo allá por el siglo VI o VII antes de Cristo, claro. En un librito precioso que se llama el Tao Te Ching, ¿no? Sí. Tao es camino. Claro, el camino, sí. Pero bueno, de eso se trata. Y en ese libro hay, como te decía, hay cuentos más tópicos, más arquetípicos del género, y hay cuentos de muy diversa época, ¿no? Digo, hay cuentos del 96, 97 que salieron en un libro prácticamente inédito todavía, que se llama Liberen a Bakunin, que tuvo una tirada
de 300 ejemplares allá por 97. Fue mi primer libro de cuentos. Y después hay cuentos de... Bacuni me parece un título fantástico. No leía el libro, pero sí. Pero tengo que mandar. Pero no tengo. Porque vamos a tener que sacarlo de vuelta. Bueno, no, porque estábamos hablando justamente de temas político, periodístico, narrativos, antes de comenzar con este bloque, a raíz de que estuve leyendo, hojeando más que leyendo, el libro sobre Amodio. Palabra de Amodio. Palabra de Amodio. Sí, la mitad del libro es Palabra de Amodio, la otra es Palabra de Marius. Sí. Pero se menciona en el comienzo, el propio Amodio, si no me equivoco, menciona tu libro sobre él, que es La piel del otro, la novela de Héctor Amodio Pérez. Ya lo había mencionado en las cartas, ¿no? Aquellas famosas claro. cartas que hace un par de años había mandado. Y bueno, me había maltratado bastante, te diré. Y justamente. Dijo que era un pastiche. Y tiene razón, es un pastiche. Es un pastiche, no es el libro que quiere que hubiera querido escribir él o que escribió él, no sabemos. Claro, sí. Pero bueno, insiste en este libro nuevo y me entrevera ahí. Creo que Marius se equivoca más que Amodio porque dice que el problema de mi libro es que yo redacté demasiadas cosas y yo no redacté una sola palabra en ese libro. Lo único que hice fue un trabajo de montaje con una cantidad enorme de testimonios que yo había recogido, pero yo siempre pongo como ejemplo lo que hace un montajista en cine. Tiene 6 horas y tiene que dejar las cosas en 1 hora y media. Claro. Y yo algo así hice, tenía no sé cuántos millones de caracteres por todos lados hasta que al final quedó en ese libro. Pero digo, si se quiere, la parte antojadiza de mi parte fue como fui armando todos esos testimonios, dando una cronología, dándole una especie de antagonismo a la cantidad de voces que yo había ido recogiendo, pero no redacté nada, ¿no? Bueno, pero además... pero es interesante porque... Foucault decía, hablando de cuando surge la novela de terror, la novela gótica, hablando de Bram Stoker, de Drácula, todo ese tipo de cosas, él decía que coincide con un momento en que la medicina había dado cuerpo a la psiquiatría como práctica forense, y que la psiquiatría había plasmado la figura de la normal, para explicar una cantidad de cosas, ¿no? Entonces Foucault dice que toda novela de terror debe ser leída como una novela política. Y es brillante, tipo. Claro. Y yo, a mí me gusta ir un poco más allá de eso, modestamente, ¿no? Decir que toda novela policial puede ser leída como una novela política. No, pero en el caso de Amodio además se trata de un personaje. Ahí, obviamente. Digo, ahí sí, porque además él como protagonista. Sin embargo, cuando yo escribí ese libro... Además puede darse la paradoja que resulte más interesante leer la versión de Hugo Fontana sobre la novela de Amodio, que lo que Amodio tiene para decir de él mismo. Claro, porque además, yo cuando decidí escribir ese libro, yo no quería hacer un libro de memoria política, ni de pasado reciente, ni de los personajes. No, a mí me interesaba la condición del traidor. O sea, como una condición humana inherente a todos los seres humanos, que en algunos se despierta, en algunos es más perversa. Amodio no fue traidor, vos lees el libro de él y ya... que todos fueron traidores menos él. Sí, ahí fue una situación bastante difícil, ¿no? No, pero yo no digo que haya sido como lo pintaron y que los otros... No, yo objetivamente creo que él no tuvo una responsabilidad, la responsabilidad militar que se le atribuye. No, claro, eso de es ningún modo, claro. De ningún modo. Ahora, los acuerdos que él hizo con sectores del ejército, los hizo él por su parte, mientras otros compañeros de él hacían acuerdos con otros sectores. Con otros sectores, claro. Él fue un poco más vivo porque acordó con el sector del ejército que dio el golpe, y los otros estaban acordando con los sectores del ejército que perdieron. Que perdieron el golpe, sí. Entonces perdieron ellos también, pero bueno, no era mi intención cuando yo escribí ese libro. Si bien el libro pero había una intención narrativa, al margen de... Exactamente, si bien ha sido leído también inevitablemente como la historia de un personaje muy crítico, digamos, de los últimos 50, 60 años en Uruguay. Claro, me hiciste acordar un comentario que me hizo una persona en un supermercado, me para un hombre, me dice, Sotelo, su libro, dice, ¿es un libro de historia? Y yo me quedé cortado, un poco de pudor, ¿no? No soy historiador.
Digo, ¿cómo un libro de historia? Dice, claro, me dice el hombre, ¿usted inventa cosas o dice la verdad? O dice la... Claro, digo, claro. no, inventar no, en realidad todo el que escribe inventa, pero... Sí, bueno. Digo, no, lees un libro de historia, o sea, todos los hechos son, Claro. o yo los vi o me los contaron como... Demostrado. Claro, No existe. hasta donde puedo saber es verdad, pero... La historia y la verdad son construcciones. Claro, claro. No hay vuelta de hoja. ¿viste? Sí, lo mismo como, volviendo al comienzo, el periodismo. Sí, vos vas, claro. sos testigo eventualmente de un hecho, o te refieren, y vos vas y escribís una versión, Sí, sí. con la mayor honestidad, tratando de que se parezca a lo que te dijeron que ocurrió, pero lo que ocurrió es algo independiente de la versión. O la víctima no medía 1,60 sino 1,95, ese tipo de cosas, que siempre dicen, no, pero si yo lo conocía, el tipo no nada que ver con... Sí, digo, son construcciones, ¿viste? Y me parece bien, digo, a mí me gusta más escribir cuentitos porque sé que ahí no engaño a nadie, digo, son construcciones y chau. ¿Viste? Aunque una vez me pasó con Veneno. Bueno, pero siempre, si un género te engaña o te induce al error, es el género policial. Sin duda, te distrae. sin duda, claro. Claro, además te tira enigmas para alimentar el propio... para fortalecer ese camino del no saber al saber, ¿no? Claro, por lo menos de la escuela de Agatha Christie, ¿no? De que claro. Sí, a mí esos son demasiado demasiado complicados. Como jugados de ajedrez. Seguro, claro. Yo creo que el colmo de eso fue Borges y Bioy Casares claro. en los problemas para Isidro Parodi, que el tipo que resolvía los casos estaba preso, ¿viste? Entonces le llevaban la información, el tipo empezaba a acumular, parecía una computadora, ¿viste? Claro. Lo alimentaban y decían, el criminal es fulanito, ¿viste? Ese tipo de literatura no me gusta tanto. Me gusta más la más, de género negro. Más sucia, donde todos son malos y el investigador es el peor de todos. Es el peor de todos, claro. Cuyo caso culminante es probablemente sea aquel cuento de Bukowski, que era un investigador privado que va a la muerte a contratarlo para... Ah, sí, no me acuerdo. No importa, pero tratándose de Bukowski, además sí, me imagino. Era todo un desastre, ¿no? Me imagino. Bueno, pero entonces desaparición de Susana Esteves con relatos de distintas épocas. Sí, incluso hay 3 inéditos, hay uno que había aparecido en una antología, hay cuentos del libro Oscuros Perros y del libro Quizás el Domingo, que son los 2 que ganaron el premio Narradores de Banda Oriental en 2001 y 2003. A mí, de algún modo, cuando armé eso, el libro en general, me asombró que no había tanta distancia estética o estratégica entre un cuento y otro, que tienen, en algunos casos, ponerle como 16, 17 años de diferencia, ¿no? de lo que fueron escritos. Hay cierta forma encontraste cierto sí, como un cierto coherencia. Ahí está, hay un cierto mundo coherente, verosímil, que se repite en todas las historias, y eso me gustó, ¿no? Hace 15 años, ¿quién escribió esto? ¿Viste? Claro. Pero no, todavía me sigo reconociendo. En ese camino del no saber al saber, por lo menos hay un... Sí, hay un modus operandi. Un modus operandi que se mantiene. Bueno, pero se escribe poco de este género tan popular, en el mejor sentido de la palabra, en la literatura contemporánea, ¿no? En la literatura uruguaya, ¿no? Por eso, se escribe poco acá, claro. Yo creo que ahora, básicamente a través de la... Acá se escribe, todos quieren ser narradores o cientistas sociales, ¿viste que... Sí, pero narradores cada vez menos. Géneros bastardos, como el periodismo, la novela policial. Pero mira que el narrador, la ficción, es un género, en Uruguay es un género en crisis. Sí. Y es preocupante. Sabía. Porque... Incluso en crisis de lectores. Sí, por eso, digo, en crisis de lectores, en crisis editorial, pues no le dan mucha bola y todo eso. Y yo creo que es muy riesgoso eso, porque habla de un lector que no confía en la imaginación, ¿sabes? Que no disfruta con la imaginación. Y alguien, si no tiene imaginación, no tiene futuro, porque el futuro lo único que puedes hacer es imaginártelo. Y si perdés la práctica de la imaginación, te vas convirtiendo en un personaje medio extraño, ¿no? Que yo creo que el lector uruguayo ha tenido toda una especie de, no sé si involución o evolución, lo que fuere, pero con características cada vez más marcadas, ¿no? Y que lo alejan del género de ficción. A eso agregale que el género policial siempre ha aparecido como un género menor, una pila de cosas, y que en realidad acá recién estamos empezando,
No sé, yo creo que no se puede hablar de una literatura policial uruguaya en este momento. Hay una cantidad, afortunadamente, de gente que la está escribiendo. Creo que la colección de Estuario es muy bienvenida. Sí, Ha hecho Cosecha Roja. Cosecha Roja. Ha permitido dar a conocer una cantidad de autores que están trabajando con el género. Y yo, o sea, básicamente le atribuyo, primero, ¿qué se necesita para una tópica y típica novela policial? Se necesita una gran ciudad donde, Sí, claro, donde claro. el anonimato pueda ser posible. Acá es que la vieja historia, nos conocemos todos, Claro. ¿viste? Entonces, si te querés esconder, ¿dónde te vas a esconder? Si la ciudad tiene 20 kilómetros de ancho. Sí, siempre te la modio. Y claro, bueno, él fue muy habilidoso, pero se tuvo que ir. Claro, si se quedaba acá, quedaba acá era boleta. No, ¿y dónde se escondían? Los tupabuenos se encontraron a los 10 minutos. Sí, por eso, digo, ¿no? Y él negoció hacerse nadie, Claro. hacerse anónimo. Pero no lo superó, es increíble. Es una historia, sigue siendo una historia apasionante, Sigue, al margen de cualquier otra consideración. Fue 40 años nadie, exactamente. hasta que un día no Hasta que un soportó día más. dijo, ¿no? Algo pasó. Es brutal. No, porque incluso alguna vez algún amigo me comentó, bueno, pero vas a tener que reescribir la segunda parte de la novela. No, yo escribí sobre un personaje que había desaparecido del mundo, del mapa, donde nadie sabía jamás. Él fue tan habilidoso que nadie lo descubrió, ¿no? Claro. Durante décadas. Bueno, eso por un lado, ¿no? El tema del anonimato en la ciudad. Vos fíjate que el género negro en sí nace en Los Ángeles. Claro, claro. Los Ángeles es una ciudad de 128 kilómetros de ancho, con millones de tipos que van, que vienen. Y después el otro problema que tenemos los uruguayos es que recién ahora hay cambios ahí, pero históricamente la policía uruguaya, y en Latinoamérica pasa lo mismo, más que a investigar se dedicó a reprimir. Sí. Entonces, digo, ¿cómo creás un investigador, un comisario, claro, un detective que produzca cierta simpatía en el lector? Es imposible, ¿no? Es muy difícil. Recién ahora se están... bueno, después estaba el detective Jack, pero... Sí, pero viste que era para seguir adultos, ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Entonces, digo, es acotado, eso no podrías escribir una saga con el detective Jack, porque tendrías que ambientarlo siempre en algún hotel de alta rotatividad, ese tipo de cosas. Bueno, Hugo, felicitaciones. Felicitaciones para la gente de Estuario, además, por todo el esfuerzo editorial, pero particularmente sin duda. A ti por este libro que... Saludo ahí para seguramente... Marcela y para Martín, que son los que... todos los que trabajan en torno al libro, pero ellos son los motorcitos. Bueno, bárbaro. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por estar allí. En 7 días nos reencontramos en una nueva entrega del Lado Oculto.